Bienvenidos jóvenes de 10º grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 2, que es Introducción a la Trigonometría. En su lección número 2, funciones trigonométricas de cualquier ángulo, con el tema radián. Objetivo, convertir grados a radianes y viceversa. Primero que nada, debemos de tomar en cuenta que existe otra unidad de medida del ángulo que se le llama radián. ¿A qué se le va a llamar radián? Para poder ver eso, vamos a tomar esta figura de referencia, en donde tomemos nosotros que el centro de la circunferencia se le conoce como el vértice, ¿sí? Y sabemos que en ese vértice es donde se encuentra o se ubica lo que es el ángulo, de donde medimos el ángulo. En virtud de esto, nosotros vamos a tomar primero que nada un círculo unitario. El círculo ese unitario es clave. ¿Por qué se llama unitario? Porque el radio es 1, ¿sí? Es clave para poder comprender o poder caracterizar toda esta situación de la trigonometría. Entonces, tomamos como radio 1 de referencia. Entonces vamos a decir que radián es la medida del arco que se forma entre P y Q, ¿sí? En los puntos donde toca la circunferencia. A eso lo vamos a llamar el ángulo en radianes. ¿Pero qué es esa medida del arco? Es justamente esa distancia o ese perímetro, por así decirlo, que no se llama perímetro, sino que es el sector de una circunferencia, por eso se le llama medida de arco, de ese círculo. Ese perímetro como tal es lo que se le llama como radián. Y esa es la otra medida del ángulo. Uno es medir en grados la abertura y el otro es medir cuánto es que se abre ese ángulo, utilizando, como quien dice, un perímetro. Entonces, en virtud de esto, nosotros podemos decir que cuando se cumple todas esas características, a eso lo vamos a llamar como radián, un ángulo radián. Algo muy importante, que los radianes normalmente se miden con la letra pi. ¿Por qué? Porque la circunferencia, hablando del perímetro, se encuentra a través de la fórmula que es 2pi por r. En virtud de esto decimos que los grados, o lo que sería 180 grados, va a ser igual a tener pi. Por lo tanto, 360 grados es lo mismo que tener 2pi. ¿Sí? Muy bien. En muchas ocasiones se omite escribir la palabra radianes. Es más, no es necesario escribir las palabras radianes. En muchas ocasiones se escribe y eso no afecta en absolutamente nada, ¿sí? Pero normalmente la palabra radián no se escribe al momento de mencionar la medida del ángulo. Entonces, veamos en virtud de esto ejemplos donde nosotros podamos hacer las conversiones de grados a radianes. Comencemos con estos dos ejemplos donde tenemos que el ángulo A es 60 grados, primero que nada. Para poder desarrollar esto, nosotros vamos a tomar en cuenta algo muy importante. Recordemos que tener pi es lo mismo que tener 180 grados radianes. Entonces, en virtud de esto, podemos decir que un grado es lo mismo que tener pi sobre 180 grados, 180 radian. Entonces, ¿qué quiere decir? Tener 60 grados es lo mismo que tener 60 por un grado, o sea que ese un grado absorba el símbolo de grado, y ese un grado ya podemos hacer la sustitución de la fórmula. Entonces, en vez de escribir un grado, podemos escribir pi sobre 180. Como recuerdan, no es necesario escribir la palabra radián. Estando aquí de pi sobre 180 multiplicado por 60, aquí simplemente lo que queda es una simplificación de fracciones, en donde multiplicamos 60 por pi, queda 60 pi sobre 180 y empezamos a simplificar sacándole mitad, tercera, quinta y todo lo demás. Para ahorrar un poco lo que es el tiempo, voy a mencionar que el resultado sería automáticamente pi sobre 3, o sea, pi tercios. Como les digo, no es necesario escribir la palabra radián para indicar la respuesta, y ahí quedaría. Ahora, también lo podemos ver con el siguiente, que es negativo 225 grados. Lo mismo, hacemos que un grado se absorba para poder aplicar la fórmula, que nos quedaría entonces pi sobre 180. La misma idea, empezamos a simplificar sacándole, en este caso, quinta y todo lo demás, para que al final nos quede un resultado de negativo 5 cuartos de pi radianes. Como les digo, puede o no se puede escribir la palabra radian y no afecta en nada. Normalmente no se escribe, como he repetido varias veces. Veamos entonces el siguiente. Ahora expresemos estos radianes a grados. ¿Cuál sería el procedimiento? Tomamos el primero, que es 7 sextos de pi. Para poderlo trabajar, tomamos siempre referencia que 180 grados es lo mismo que tener pi radianes. Entonces, en virtud de esto, podemos decir que un radián es lo mismo que tener 180 grados sobre pi. Ahora, recordemos que 7 sextos de pi no es necesario escribir la palabra radián, pero ahí está la palabra radián. Entonces es lo mismo que tener, sí, multiplicado por un radián. Ese un radián lo podemos sustituir y nos quedaría entonces 7 sextos de pi por 180 grados sobre pi.
Aquí con esto, los pi se tachan o se eliminan y simplemente nos queda la multiplicación de 7 por 180 entre 6. Hacemos ese procedimiento y el resultado nos queda 210 grados. Veamos el siguiente ejemplo, que es negativo 4. Lo mismo, no existe la palabra radián, pero sabemos que ahí está y eso es multiplicado por un radián. Algo muy importante, no es necesario que nosotros estemos haciendo ese segundo paso, donde escribimos el 1 grado, el 1 radián. Podemos automáticamente decir del número a escribir ese número multiplicado por la fórmula para poder hacer el cambio, ¿sí? O sea, en este caso tenemos negativo 4, podemos decir que es negativo 4 por 180 grados sobre pi para poder hacer el cambio eh, de medida de ángulo, en donde simplemente sería multiplicación de negativo 4 por 180, que nos da negativo 720 grados sobre pi. En este caso no hay una pi para poder cancelar, entonces nos queda el pi. Este sería el resultado. Y como ven, no es necesario estar escribiendo la palabra radián en el momento que hablamos de radianes, pero sí colocar el circulito cuando hablamos de grados, ¿sí? Colocar ese circulito para indicar la medida de grados. Veamos entonces otro ejemplo, donde dice el seno de pi cuartos. Para poder encontrar el seno de pi cuartos, lo que vamos a hacer primero que nada es convertir ese pi cuartos a grados. Entonces tomamos el pi cuartos y ese pi cuartos lo vamos a convertir a grados, entonces por lo tanto lo multiplicamos por 180 grados sobre pi por pi cuartos. Observan, no era necesario estar escribiendo el paso de radian, sino que automáticamente escribir la fórmula. Eliminamos o tachamos los pi, entonces queda 180 entre 4, que al final el resultado es 45 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Tener seno de pi cuartos es lo mismo tener seno de 45. Y recordemos nosotros que el seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, el seno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2. Ahora, ¿qué sucede con otro ejemplo? Coseno negativo 5 sextos de pi. Lo mismo, ese negativo 5 sextos de pi lo vamos a convertir a grados. Por lo tanto, aplicamos la fórmula. Se eliminan los pi. Entonces nos queda 180 por negativo 5 entre 6, que ese resultado nos da negativo 150. Por lo tanto, tener el coseno de negativo 5 sextos de pi es lo mismo que tener el coseno negativo 150, donde si buscamos en la tabla, que ya hemos completado anteriormente, nos damos cuenta que es coseno de negativo 150 es lo mismo que tener negativo raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Eso lo podemos buscar en la tabla y nos damos cuenta. Ahora, el último ejemplo, tangente de 10 tercios de pi. La misma idea, ese 10 tercios lo vamos a convertir a grados utilizando la fórmula, donde nos queda como resultado de 600, donde ese 600, recuerden que lo podemos transformar en un ángulo de menor de 360 grados, que sería simplemente como la suma de 360 más 240. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que tener la tangente de 10 tercios de pi es lo mismo que tener la tangente de 600, que es lo mismo que tener la tangente de 240. ¿Pero por qué es lo mismo que tener la tangente de 240? Porque ustedes recuerden que anteriormente se habló que el tener la tangente de un ángulo sumándole las vueltas que sean es lo mismo que tener la tangente del mismo ángulo, o sea, tangente de 240 en este caso, y si buscamos en la tabla, la tangente de 240 es tener raíz de 3. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.